Bien, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Molina y aparte de amigos, soy el director de la tesis doctoral de Álvaro, que está en el origen del libro que vamos a presentar hoy. Bien, en primer lugar, muchas gracias por venir. Para mí es una mezcla de emociones volver aquí. Regularmente a lo largo de mi vida he estado viniendo por distintas circunstancias, pero sobre todo esta tarde pues es una tarde feliz por poder presentar este libro, que es el fruto de bastantes años de trabajo, que fue la elaboración de esta tesis doctoral. Bien, yo voy a ser muy breve, voy a hablar brevemente del autor, haré algunos elogios, lógicamente, y hablaré un poco del material histórico, del tema del libro, sin entrar en el tema del libro, que lógicamente nos lo comentará mucho mejor el autor. Bien, Álvaro Castaño en su momento fue un gran estudiante, por eso tuvo magníficas notas y fue becario de investigación, pero bueno, aunque participó en las excavaciones, no era arqueólogo, era historiador, lo cual es mucho más, podríamos decir. Y no solo cuando estaba haciendo su trabajo de investigación, sino antes, sabía que tenía, y espero que siga teniendo, lo estoy seguro, con sus alumnos en el instituto y con el resto de sus visiones, tanto históricas como políticas, tenía una enorme profundidad. Eso es algo que en la carrera de historia, entre los científicos, me gusta decir científicos, aunque parezca que no, de las humanidades es bastante difícil, porque hay una cierta tendencia facilona al positivismo, y que a mí siempre me ha parecido que es más fácil hacerlo, hacer compilaciones, pero hacer hipótesis y hacer planteamientos, hipótesis con profundidad, es mucho más difícil. Bien, Álvaro inició su trabajo en la investigación historiográfica, que es tremendamente difícil, porque la historiografía, es decir, la forma en la que hacemos historia, las teorías de la historia, su metodología, es uno de los ámbitos que requieren mayor cultura, que requieren más nivel de lectura, de comprensión, de asimilación, y bueno, se planteó la posibilidad de analizar qué había sido, en qué estaba el materialismo histórico. ¿Por qué no se oye? No se oye por el fondo. ¿Sí que se oye? ¿Se oye bien? Sí. No tengo una gran voz, ese es el problema. Podemos poner más libros y subirlo más. Bien. A priori, luego nos lo comentará Álvaro, analizar el materialismo histórico en lo que era la actualidad, o al menos los últimos 50 años, en plena época de la posmodernidad, pues a priori las hipótesis podían ser fáciles, es decir, desalentadoras, porque las escuelas vinculadas al materialismo histórico pues estaban lógicamente en crisis, y de alguna forma eso es lo que se constata en esta obra. Bien, el materialismo histórico, ¿por qué tiene que estar necesariamente en crisis? Porque están en crisis todas las corrientes científicas. Tendría que acabar aquí la frase. Toda la ciencia está en crisis. Está cuestionada la verdad, y por lo tanto la historia en su interpretación más absolutamente científica, que es la que plantea Marx, que es la que articula el materialismo histórico desde el principio y después en el resto de derivaciones y escuelas que ha tenido, necesariamente tiene que estar en crisis. De alguna forma, el materialismo histórico es
la primera gran escuela historiográfica plenamente científica y por lo tanto es pura modernidad. O sea, es ciencia, se puede discutir en qué grado, pero Marx dice que la historia es ciencia, incluso llega a plantear cosas que, bueno, que podríamos discutir, que se pueden hacer leyes, que se pueden hacer, pero en cualquier caso es llevar la historia al nivel máximo de la ciencia, de las ciencias sociales y por lo tanto de la articulación de una metodología propia, de métodos, de hipótesis, etc. Pues si es el nivel máximo de la modernidad, pues en el momento de posmodernidad que vivimos, pues tiene que estar en crisis. Es decir, es el principal objeto de crítica por parte de la perspectiva posmoderna, que es la que nos domina de alguna forma. Bien, más allá de la teoría política marxista, que no es el motivo fundamental ni del libro ni de esta tarde aquí, la obra de Marx es un referente absoluto, de una forma un poco compleja, la verdad, porque en realidad nunca se llega a saber del todo, o al menos yo no lo he tenido claro, igual Álvaro sí, pero si en realidad lo que está haciendo Marx es una teoría de la historia, que la consigue hacer, para luego volver a la historia y analizar, su objetivo es analizar en primer lugar la génesis del capitalismo y por lo tanto cómo tumbarlo, pero en términos generales la evolución de la historia, una forma del progreso humano, porque él forma parte de ese paradigma progresista fruto de la Ilustración. Se puede discutir su aplicación, de hecho es maravilloso porque él va y se lo discute, al menos en lo que se refiere a las formas precapitalistas, porque es un científico y los científicos básicamente lo que hacemos es discutirnos, cuestionarnos para poder hacer mejor ciencia, pero en cualquier caso, más allá de si la historia funciona por revoluciones, por tal, cómo funciona el cambio, cómo son las transiciones, etcétera, que eso pues en ocasiones funcionan de una forma o de otra, pero sí que nos introduce una mecánica científica, una mecánica histórica no, aunque a veces ha derivado en mecanicismos, nos introduce parámetros científicos, metodologías científicas, formas de ir a los datos, de ir a la realidad histórica para contrastarlos y por lo tanto bueno, abre lo que podríamos decir la historia científica. Por lo tanto se lo debemos todos los que todavía consideramos que la historia es una ciencia, sino pues de lo que se trata es de tumbar. Insisto, ¿no? Y más en mi caso no se trata, yo lo separo del ámbito político, que creo que hay cosas que sí, que no, pero bueno, eso ya forma parte del ámbito político, pero en la teoría historiográfica creo que es un hito absolutamente fundamental. De hecho, las escuelas materialistas luego derivan. Es decir, el materialismo histórico no es Marx. Marx lo inicia, luego hay multitud de... Bueno, multitud tampoco, pero hay bastantes escuelas históricas vinculadas también a la evolución del propio pensamiento político, de la economía política, etcétera, y por lo tanto van a derivar en otro tipo, incluso cuando se critica el materialismo histórico de economicista, más economicistas son escuelas de principios del siglo XX que el propio Marx, que es mucho más dialéctico de lo que tradicionalmente se dice. Y luego, en la propia dinámica del pensamiento político, pues se incorporan enormes pensadores que discuten tanto con la teoría política, igual no tanto, pero sí con la concepción historiográfica, como en mi caso me parece otro monumento, Antonio Gramsci, y da lugar a múltiples escuelas, sobre todo en el segundo tercio del siglo XX y en la posguerra europea, o después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la crisis de la modernidad. Bien, el problema está cuando empieza la posmodernidad. Y aquí es difícil. Yo cada vez estoy más convencido que la posmodernidad empieza con Nietzsche, seguro. A nivel filosófico, empieza con el romanticismo, empieza con
Nietzsche, que empieza con el cuestionamiento de determinados planteamientos previos. Tendría su expresión en el dadaísmo, en los futuristas, etcétera, pero podríamos decir que no se generaliza, no se populariza, no entra en el nivel, podríamos decir, extrafilosófico, no llega a un nivel más cotidiano hasta probablemente los años 60, el movimiento hippie, mayo del 68, etc. Lo digo porque se suele decir que la posmodernidad empieza en el 68 y por eso hemos tomado un poco la referencia de ese periodo, pero hay que ser conscientes de que filosóficamente empieza pues, posiblemente un siglo antes, pero la clave la tenemos a partir de los años 60, 70, 80, ni que decir tiene que en la actualidad estamos, esperemos que no dure mucho, no durará mucho, es un siglo más, así que, bueno, tranquilos, es lo que nos ha tocado vivir, pero estamos en el momento, podríamos decir, culminante de la filosofía posmoderna, nos afecta a la historia, nos afecta políticamente, nos afecta de manera general. No es tanta novedad la posmodernidad, en realidad se parece cada vez se parece más a la premodernidad, con lo cual bueno, se pueden identificar bien las cosas si nos vamos al siglo XVII, XVI y esperemos que nos sigamos hacia atrás, XIV, XIII, aunque al ritmo que vamos igual sí que terminamos volviendo a tener la iglesia en las aulas, etc. Pero el objetivo de este libro, y finalizo volviendo a este libro, era ver cómo era ese terreno, ese bueno, casi campo de batalla, muy desigual, porque cuando hay una cultura hegemónica, y desgraciadamente la posmodernidad lo es, pues no se juega con las mismas armas. ¿En qué había quedado o en qué estaban quedando las corrientes materialistas? Todavía queda algo, sobre todo en Sudamérica, interesante, pero ahora nos lo dirá Álvaro, y por lo tanto, bueno, ver cómo se movían estas corrientes historiográficas en un momento que están en crisis todas las ciencias, la ciencia en general, ¿de acuerdo? Bien, por volver al libro. El libro es de una tremenda honestidad, es de una gran honradez, es un libro de historiador, y eso es lo mejor que se puede decir, porque tiene un gran rigor, es decir, no dobla los datos, es decir, se plantean unas hipótesis, se hace un análisis de cuál es la situación de las corrientes materialistas y, bueno, se fundamentan una serie de evidencias que pues, a mí me resultan tristes, lógicamente, porque me considero un historiador materialista. Espero que no demasiado economicista, aunque hago economía romana, con lo cual, pero de alguna forma el libro constata una evidencia que a mí me resulta triste y a muchos nos resulta triste, pero quizá la mejor forma de solucionarlo o de revertir esa situación es saber en qué situación estamos, es saber qué es lo que ha pasado, cuál es el paradigma en el que nos estamos moviendo, y eso al menos nos hace reflexionar, teorizar, pero como digo, de una forma seria, de una forma honesta, de una forma muy honrada, que es, podríamos decir, la labor fundamental del historiador, y es el que ha desarrollado aquí Álvaro. Y paso la palabra. Bueno, en primer lugar agradecerte, Jaime, las palabras que has tenido y que hayas venido aquí a la presentación, y sobre todo la dirección de la tesis que dio lugar a este libro, y sin la cual este libro no habría llegado a existir nunca. También quiero agradecer a la Universidad de Alicante, tanto que me financiaran el contrato como investigador predoctoral para poder elaborar
la investigación que dio lugar a esta tesis, como también por haber financiado la publicación del libro a través de su servicio de publicaciones. Y ya por último, agradeceros a todos y a todas que hayáis venido aquí a la presentación del libro y bueno, pues estoy muy contento con vuestra presencia. Bien, el libro, como indica su título, lo que busca es un poco analizar cuál es la relación que se establece entre las escuelas de historiografía marxista, es decir, entre los historiadores, las historiadoras, los científicos sociales que parten de una posición marxista y que se dedican a una actividad científica, como digo, en las ciencias sociales, cómo se relacionan estos científicos con la crisis de la modernidad, con el periodo de la crisis de la modernidad y del inicio de la posmodernidad. Por lo tanto, antes de empezar a entrar en materia, creo que sería importante definir qué es lo que entendemos por modernidad y qué es lo que entendemos por posmodernidad, porque son conceptos que se han discutido en muchas ocasiones, pero que a veces es difícil asir con una definición clara, ¿no? Pues tenemos en ocasiones cierta concepción un poco nebulosa, pero no una definición clara. Entonces, en primer lugar voy a definir qué es lo que entiendo por modernidad, basándome sobre todo en las contribuciones de la Escuela de Frankfurt, que son pues, un grupo de filósofos marxistas de mediados del siglo XX y bueno, que trabajaron un poco en torno a esto. Para ellos, y yo creo que tienen razón, el origen de la modernidad estaría en la Ilustración francesa, ¿vale? En este movimiento filosófico que se da en la segunda mitad del siglo XVIII y consiste en una serie de consensos culturales en su más amplio sentido, ¿vale? La modernidad no se debe entender como una ideología, como una posición ideológica, sino que es algo mucho más profundo. Es un gran consenso cultural, sería la matriz fundamental del pensamiento occidental desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Y por lo tanto permearía todo, permearía todos los valores, todas las cuestiones culturales, la concepción de la familia, la concepción de la educación, la concepción de la ciencia, como ha comentado Jaime, todo lo permearía esa etapa de la modernidad. ¿Y en qué consiste? ¿Qué cosas plantea la modernidad? Pues bueno, en primer lugar, debido a esa raíz ilustrada, plantea una fuerte confianza en la razón. Y también una fuerte confianza en la ciencia y además con una idea un poco determinista de la ciencia, con una idea de que la realidad sería un mecanismo muy complejo y por lo tanto con la investigación, conociendo la posición de todas las variables dentro de ese mecanismo, se podrían hacer predicciones y se podría conocer cómo funciona el mundo. También la modernidad tiene una fuerte confianza en el progreso histórico, tiene una posición muy optimista sobre la historia, según la cual el presente es mejor que el pasado y el futuro será mejor que el presente, ¿vale? Para la cultura propia de la modernidad se confía en que con el éxito de la ciencia, del desarrollo científico, del desarrollo tecnológico, del desarrollo cultural, las sociedades cada vez avancen hacia ser más justas, más igualitarias, en definitiva, más desarrolladas. Y luego también tiene otros elementos quizá menos relevantes, como una visión utilitaria de la naturaleza, es decir, la naturaleza debe estar al servicio de las sociedades humanas, una visión también utilitaria de la ciencia y de la técnica, etc. Pero bueno, eso no tiene tanta relevancia para lo que queremos plantear. Lo que sí que es importante es remarcar que la modernidad es un fenómeno que es independiente de las ideologías. Y de hecho, las tres ideologías más relevantes, digamos, del siglo XIX, que se oponen entre sí, que proponen modelos sociales diversos y que en ocasiones llegan al enfrentamiento violento, como son el liberalismo, el marxismo y el anarquismo, las tres en su origen tienen una raíz propia de la modernidad, tienen una raíz ilustrada. Por lo tanto, no debe entenderse la modernidad como una ideología, sino, como ya digo, como un fenómeno social, cultural, de mucha más amplitud. Y bueno, ¿cómo se relaciona la modernidad con el marxismo? ¿Cuál es la relación que establece el materialismo histórico, es decir, la aplicación del marxismo a las ciencias sociales, con la modernidad? Pues bueno, esto es una relación compleja, ¿vale? La relación del propio Marx con la modernidad ya es compleja, no es el objeto de este libro, en este libro no se analiza esa relación, pero es una relación compleja porque Marx tiene elementos propios de la modernidad, pero también tiene elementos propios de la negación de la modernidad. A mí me gusta ver a Marx como una especie de culminación de la modernidad y por lo tanto ya de negación de la propia modernidad en un sentido dialéctico. Porque si bien Marx
en algunas obras parece plantear una idea de progreso social, lineal, etcétera, propia de la modernidad. En otras obras cuestiona, como decía Jaime, discute consigo mismo y cuestiona esas propias afirmaciones y ve la posibilidad de que haya rupturas históricas, saltos históricos, etcétera. Entonces Marx estaría un poco tanto como partícipe de la modernidad como germen también de la negación de la propia modernidad. Pero en cualquier caso, durante el periodo de dominio de la modernidad se desarrolla una corriente marxista donde los valores de la modernidad se llevan al extremo y que esta corriente marxista es dominante durante los años 30, 40 y 50 del siglo XX, que es la que se ha denominado como el marxismo vulgar, ¿vale? El marxismo vulgar sería la aplicación de los valores de la modernidad a el materialismo histórico en una vertiente muy extrema. Y bueno, el marxismo vulgar sobre todo se asocia a la figura de Stalin y a la obra sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, que resumiría un poco estas ideas. ¿Y qué ideas plantea el marxismo vulgar? Plantea un fuerte determinismo económico en las sociedades, un fuerte economicismo, es decir, plantea que en el desarrollo de las sociedades, para comprender cómo funciona la sociedad, lo importante es atender a la economía y, sobre todo dentro de la economía, atender a la tecnología, al desarrollo de la tecnología, y a partir de ahí se explicaría todo lo demás, ¿no? Y esto se hace con la metáfora de la base y la superestructura, ¿verdad? Se hace con la metáfora de la base y la superestructura, donde las sociedades tienen una base económica, a partir de la cual se explica su superestructura política, ideológica, cultural, etc. También el marxismo vulgar tiene una concepción mecanicista de las clases sociales y de la lucha de clases, tiene una idea lineal de progreso, donde todas las sociedades pasarían por las mismas etapas históricas, desde en la prehistoria el modo de producción del comunismo primitivo, donde todavía no existen clases sociales, donde todavía no existe desigualdad. Posteriormente se pasaría al modo de producción esclavista, que tiene como paradigma el sistema esclavista romano. Después se pasaría al modo de producción feudal en la Edad Media, luego al modo de producción capitalista y luego al socialismo y el comunismo, ¿no? Este esquema sería por el que tendrían que pasar todas las sociedades humanas, independientemente de su ubicación, de diferentes variables, todas pasarían por ese mismo esquema. En el fondo se está generalizando el esquema evolutivo que siguió Europa y además una percepción muy concreta de ese esquema evolutivo a todo el mundo, ¿no? Y luego también se tiene por parte del marxismo vulgar una visión cientificista de la historia que no únicamente busca hacerla comparable a las ciencias sociales, sino también a las ciencias naturales. Una definición fuerte de la ciencia como historia, de la historia como ciencia. Bueno, el marxismo vulgar tiene algunas ventajas. Es un modelo coherente para entender la historia y para interpretarla, y también es un modelo sencillo para analizarla. Por eso tuvo mucho éxito. La gran mayoría de las organizaciones marxistas de los años 30, 40 y 50 asumieron esas concepciones propias del marxismo vulgar. El problema es que esa sencillez le llevó a la simplificación y esa coherencia le llevó a la clausura, le llevó al cierre. Y entonces acabó siendo un modelo demasiado escolástico, demasiado dogmático, que al final no permitía analizar de forma adecuada la realidad. Y de eso se trata. Al final nuestro objetivo, tanto como científicos como marxistas, es analizar la realidad para poder transformarla. Llegó un momento en el que el marxismo vulgar llegó a sus límites como concepción científica. Y en ese momento llegamos, no por esa causa, pero llegamos al periodo de la posmodernidad, al periodo de la crisis de la modernidad. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver un poco en qué consiste la posmodernidad según la entendemos. La posmodernidad, como ya ha señalado Jaime, aunque tiene antecedentes filosóficos, y de hecho es tentador, aquí voy a hacer me voy a salir un poco del tema, es tentador ver los periodos de crisis de la modernidad como una especie de oscilación que se produce con el romanticismo, que se produce con las vanguardias en los años 20 y que se produce desde los años 60, y que además no es casualidad que esos periodos del romanticismo, de las vanguardias y de los años 70 coincidan con periodos de estallidos revolucionarios, ¿vale? Coincidan con periodos donde las sociedades no viven un desarrollo gradual, tranquilo, etcétera, sino que viven procesos muy traumáticos. Las revoluciones burguesas en toda Europa en la época del romanticismo, en la revolución rusa y la reacción fascista en los años 20 y 30, y las revoluciones mundiales del 68 en diferentes países durante lo que llamamos la crisis de la modernidad. Entonces parece que hay como
una cultura de las épocas tranquilas, que sería la modernidad, con un evolucionismo gradual, etcétera, y una cultura de las épocas convulsas, que sería la posmodernidad. Pero bueno, eso no está en el libro y no está demostrado, pero bueno, me resulta una idea tentadora. En cualquier caso, la posmodernidad, lo que entendemos como crisis de la modernidad, se inicia entre finales de los años 60 y la década de los 70, la fecha simbólica sería 1968, y consiste, pues un poco como su nombre indica, justamente en la negación de los valores de la modernidad y de la ilustración. Es difícil decir a qué responde la crisis de la modernidad, porque hay diferentes autores con diferentes teorías y tampoco es el objeto del libro explicar a qué se debe la crisis de la modernidad, pero parece que responde tanto a las transformaciones que se producen en el propio capitalismo. Algunos autores lo asocian con el llamado capitalismo tardío, un capitalismo ya desindustrializado, basado en la deslocalización, con unas realidades laborales distintas, etc. Otros lo asocian también a los cambios que se producen en las organizaciones revolucionarias, en las organizaciones en general de la clase trabajadora y en la forma que cambia también la propia lucha de clases, ¿vale? El surgimiento de nuevos movimientos sociales, también el surgimiento de las contradicciones secundarias, lo que se llaman contradicciones secundarias, es decir, las que no son puramente económicas, por ejemplo, la cuestión de género, las cuestiones LGTBI, cuestiones raciales, etc. El surgimiento de todos esos conflictos podría un poco explicar también la crisis de la modernidad. Y como digo, el rechazo por parte de la sociedad a las formas tradicionales de lucha contra el sistema capitalista, ¿vale? Wallerstein plantea, y me parece una idea bastante interesante, que en 1945 tanto los partidos comunistas como los partidos socialistas, socialdemócratas, como los movimientos de liberación nacional prometían que si fuesen capaces de alcanzar el poder, transformarían de forma tangible la realidad. Para los años 70, los partidos comunistas tienen el poder en buena parte de los países de la semiperiferia, ¿vale? Lo que serían los lugares que no son ni muy desarrollados ni muy subdesarrollados, entre comillas, del mundo. Los movimientos de liberación nacional han conseguido el poder en buena parte de los países periféricos, de los países más pobres. Y los partidos socialdemócratas han conseguido el poder en buena parte de los países centrales. Y en cambio, el mundo seguía siendo en los 70 fundamentalmente injusto, fundamentalmente desigual, etc. Y eso, según Wallerstein, provocó una crisis en los movimientos anticapitalistas, en los movimientos que combatían el sistema, y provocó un poco también ese auge de la posmodernidad, ¿no? Y llevó a replantear las formas de lucha y demás. En cualquier caso, la posmodernidad igual que la modernidad, era un profundo conjunto de valores culturales que permeaba toda la sociedad. La posmodernidad tiene el mismo carácter. Supone, por lo tanto, una profunda transformación cultural, que tiene algunas características, como por ejemplo la desconfianza hacia las nociones de verdad, de objetividad, de ciencia, a las que Jaime se estaba refiriendo anteriormente. También la posmodernidad critica profundamente la idea de progreso histórico y tiene una visión mucho más pesimista de la historia. No es casualidad que casi todas las películas que vemos sobre el futuro imaginen un futuro mucho peor que el presente. Imaginen un futuro caracterizado por las catástrofes, por las crisis climáticas, por cualquier tipo de situaciones que lo hacen más injusto que el presente. Había un autor que señalaba que nos resulta más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del propio capitalismo, y eso es un poco consecuencia del triunfo de la posmodernidad, además de ciertas derrotas históricas de los movimientos anticapitalistas. También la posmodernidad cuestiona las nociones totalizantes, las nociones que intentan explicar toda la realidad, ¿vale? Por ejemplo, la propia noción de sistema, la noción de modo de producción, nociones que intentan abarcar el conjunto de la realidad y explicarlo. Para la posmodernidad entraña ciertos peligros. Y también debilita las determinaciones históricas. La idea de que la historia se puede entender, se puede predecir, etc., también se ve cuestionada en la modernidad, en la posmodernidad, perdón. Bien, ¿y qué pasa con el marxismo durante la posmodernidad? Pues que, paradójicamente, a pesar de lo que podría parecer, durante los años 60 y 70 lo que ocurre es que se produce un florecimiento muy importante de escuelas marxistas en Europa y en la América de los dos hemisferios, en la América del Norte y en la América del Sur.
Este florecimiento no se había producido con anterioridad. Anteriormente la historiografía marxista se limitaba o bien al marxismo vulgar o durante los años 50 al marxismo británico. Y es generalizando, evidentemente había más autores marxistas. Pero a partir de los años 60 y 70 es cuando se produce un gran estallido de escuelas y corrientes marxistas. Analizar estas diferentes escuelas, estudiar sus aportaciones, intentar ver cuál es la lógica que subyace a todas ellas, es el objetivo fundamental de este libro. El libro, su parte central, está dedicada a analizar diferentes polos historiográficos, diferentes corrientes y escuelas, para un poco tratar de entender qué es lo que sucede con el marxismo durante el periodo de la posmodernidad, durante la crisis de la modernidad. Pero bueno, hay algunos, aunque evidentemente no voy a explicar los pormenores de todas estas corrientes, sí que tienen algunos elementos comunes que son relevantes. Abarcan diferentes especialidades, estas escuelas, no se limitan ni al estudio de una única etapa de la historia, ni tampoco a una única disciplina de las ciencias sociales. Hay escuelas vinculadas a la sociología, a la economía, a la antropología, a la arqueología, a la historia, etc. O sea, se ocupan de la historia en su más amplio sentido, que sería el del estudio de las sociedades humanas. Todas ellas tienen una cierta vinculación con la política, ¿vale? Todas ellas o bien están vinculadas a grupos de científicos sociales de los partidos comunistas, como en el caso italiano, francés o británico, o bien están vinculadas a otro tipo de organizaciones o de movimientos, como sucede sobre todo en América. Y lo más importante es que, aunque estas corrientes planteen diferentes respuestas, cada una de ellas plantea una idea de cómo funciona la historia, de cómo funcionan las sociedades, todas ellas parecen plantear las mismas preguntas. Dan diferentes respuestas, pero se están preguntando lo mismo y están cuestionando lo mismo. Y estas preguntas son las mismas no porque estén en contacto entre sí, porque son de diferentes especialidades, y el mundo de los investigadores y el mundo académico funciona muchas veces por grupos cerrados donde los contactos interdisciplinares muchas veces no se producen. Entonces no se dan contactos entre sí de forma muy habitual. De hecho, en entrevistas que pudimos hacer a varios de estos autores demostraban que no habían tenido ese contacto, pero sin embargo sí que están planteando las mismas preguntas. Y eso es porque a todas ellas subyace una misma lógica, subyace una lógica histórica común, que es justamente la lógica de la crítica al marxismo vulgar y de la crítica a la modernidad. Por lo tanto, no es que estas escuelas ocurran durante la crisis de la modernidad, sino que son portadoras de la propia crisis de la modernidad. O sea, estas escuelas y sus planteamientos llevan en sí los propios planteamientos de la crítica a la modernidad. Y por lo tanto, estas escuelas todas debaten sobre la idea de progreso histórico, debaten sobre la concepción del modo de producción y sobre la relación entre la base y la superestructura, debaten sobre la idea de la clase social y cómo se genera la conciencia de clase, cómo se constituye la clase social, etc. Y debaten sobre el carácter de la historia como ciencia. Sin negarlo necesariamente, aunque en algunos casos algún autor como Thompson sí que se aleja bastante de la idea de la historia como una ciencia, en la mayoría de los casos sin negarlo, pero sí que sofisticando más la concepción que se tiene. Bien, un ejemplo de esto serían las aportaciones de Immanuel Wallerstein. Simplemente quiero destacar este ejemplo muy brevemente por dar un poco de concreción a lo que estoy diciendo. Wallerstein es un sociólogo estadounidense, murió hace unos pocos años y bueno, él se especializó, inicialmente estaba especializado en el estudio de las sociedades africanas en el contexto de la descolonización, de estas sociedades que van logrando su independencia del Imperio francés, del Imperio británico, etc. Y él en un principio, partiendo de esta propuesta evolucionista propia de la modernidad, pensaba que se podía comparar el desarrollo de las sociedades africanas de ese momento, que iban a iniciar su industrialización, que iban a iniciar su desarrollo como capitalistas, con la aparición del capitalismo en la primera revolución industrial, en el Reino Unido en el siglo XVIII. Pronto se da cuenta de que no son realidades comparables. Y entonces ve que en realidad no es que los países africanos estén unos peldaños por debajo de los países occidentales, pero formen parte de la misma escalera, de la misma línea de evolución, sino que en realidad los países africanos están en otra línea de desarrollo, en una línea de desarrollo que les conduce justamente a esa realidad de subdesarrollo,
que no es que dentro de 200 años estén como estamos nosotros ahora, sino que nunca van a estar así porque su línea de desarrollo les ha otorgado esa función dentro del sistema capitalista mundial. Y en cambio a los países centrales se les ha otorgado la función de acaparar las funciones económicas más relevantes. Entonces, de esta forma, Wallerstein plantea que el capitalismo no se debe entender a nivel de país, sino que se debe entender como un sistema mundial, como un sistema mundo, en sus términos, que está dividido en tres áreas: en un centro, en una semiperiferia y en una periferia. Y cada una de ellas tiene una función determinada. Por lo tanto, no es que África no haya desarrollado lo suficiente el capitalismo, los países africanos, sino que los países africanos están plenamente desarrollados como periferia. No se tiene que esperar a que se desarrollen más. No tenemos que esperar unos años o unos siglos, sino que ya están completamente desarrollados, son plenamente capitalistas, pero están en la periferia. Igual que el centro es plenamente capitalista, pero está en el centro. Esto tiene consecuencias políticas, no es simplemente una cuestión, un debate puramente académico, porque en muchas ocasiones las organizaciones marxistas han planteado que en los países subdesarrollados, entre comillas, no era posible desarrollar una revolución anticapitalista porque no se había desarrollado todavía el capitalismo. Si el capitalismo no se había desarrollado lo suficiente, no se podía dar todavía ese salto. Había una revolución burguesa pendiente, una revolución democrática pendiente, y ya después veríamos. Y esto también ha condicionado la realidad política en América Latina e incluso en España. ¿Vale? En España muchas de las lecturas que se hacían en la transición planteaban que primero debía haber una revolución democrática y luego se podía plantear una revolución obrera. Y en el caso de España, de hecho, todavía en este partido y en sus juventudes, se sigue planteando la idea de la república como vía al socialismo, planteando que tenemos todavía una revolución democrática pendiente antes de dar el paso a la revolución obrera, porque todavía no se ha desarrollado del todo, parece ser, toda la potencialidad del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, estos planteamientos de Wallerstein confrontan con esa idea política. Pero además, Wallerstein también plantea que a cada zona, al centro, a la semiperiferia y a la periferia, les corresponde un tipo de relaciones productivas determinado. El centro tendría una mayoría de la población asalariada, una mayoría de la población como lo que entendemos que es la clase trabajadora, ¿vale? Que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Una mayoría de la población de ese tipo, como sucede en España. Pero en cambio, en la periferia, esa parte asalariada de la población sería mucho más pequeña, sería mucho más minoritaria, y la mayoría de la población estaría en una situación que Wallerstein llamaba de semiproletariado. Serían campesinos que ocasionalmente trabajan como jornaleros, pero también tienen su parcela de tierra para cuando no tienen trabajo, trabajadores temporeros, autónomos entre comillas, que venden comida en puestos callejeros, etc. Toda esa masa de población que no se puede definir como clase trabajadora en un sentido estricto, porque no son asalariados, sino que son propietarios, entre comillas, de su propia empresa, pero evidentemente son explotados y son víctimas del sistema capitalista, son mayoritarios en los países periféricos. Y por lo tanto, el grupo que tiene una potencialidad revolucionaria no sería la clase trabajadora en esos países, sino justamente el campesinado y estos grupos semiproletarios, como se demostró en la Revolución China, en la Revolución Cubana, en Vietnam, en muchos procesos revolucionarios que se dieron en esos países. Y esto también nos afecta a la política española, porque desde la crisis de 2008 se ha producido un aumento de esos falsos autónomos, de los riders, de trabajadores que al perder su empleo se ven obligados a intentar sobrevivir como autónomos. También mucha gente que se ha convertido en lo que se llama población sobrante, población que no consigue encontrar trabajo, que no consigue no consiguen ser asalariados. Y por lo tanto en esos grupos también existen potencialidades políticas, potencialidades revolucionarias que hay que intentar organizar. Y para organizar esas potencialidades muchas veces es más fácil organizarlas a través de las contradicciones secundarias, por ejemplo, del acceso a la vivienda, del acceso a servicios públicos, etcétera, que en la contradicción capital-trabajo, es decir, que organizarlas en el centro de trabajo porque carecen del centro de trabajo. Entonces, estas aportaciones es un poco porque se entienda que estas aportaciones que realizan estos autores no son simplemente debates académicos, sino que tienen una traslación después a los planteamientos políticos de quienes aspiramos a transformar la realidad. Y bueno, ya para terminar,
cabría definir cuál es la relación entre el marxismo y la posmodernidad. Es una relación compleja, igual que la del marxismo con la modernidad. Y para responder a esa pregunta, quizá deberíamos plantearnos qué es el marxismo, qué entendemos por marxismo. Más allá de determinada fraseología, determinado lenguaje, el uso de determinadas categorías, más allá de una tradición de autores, de aportaciones, etc., más allá incluso de buena parte de la obra de Marx y Engels, yo creo que el marxismo, si se tiene que resumir a su pura esencia, se podría resumir con la 11ª tesis sobre Feuerbach que hace Marx, que dice que, lo habréis escuchado alguna vez, que los filósofos hasta ahora han explicado el mundo de diferentes maneras, cuando de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Entonces, esa idea de tenemos que conocer el mundo para transformarlo, esa idea para mí es la esencia del marxismo. Y combina la parte de ciencia, porque hay que conocer el mundo de forma científica, y la parte política, combina la teoría y la práctica. Esa sería la esencia del marxismo. Desde mi punto de vista, esa esencia del marxismo no es incompatible con el periodo de la posmodernidad. La posmodernidad no supone, y es lo que un poco se observa, no supone la desaparición del marxismo, la muerte del marxismo. Es más, parece que incluso que antes de la posmodernidad cuesta encontrar ciencia histórica, ciencia historiográfica marxista más allá del marxismo británico y tal. Es cierto que en los años 80 el marxismo vive una crisis, y esa crisis muchas veces se ha relacionado con la posmodernidad. Yo creo que esa crisis se produce dentro de la posmodernidad, dentro de ese periodo, pero no a causa de la posmodernidad. Es una crisis que responde a las derrotas políticas que se vivieron en los años 80 y los 90, la desaparición de la Unión Soviética, las reformas liberalizadoras en China, el auge del neoliberalismo con Thatcher y Reagan, todas las derrotas de los movimientos sindicales y tal que se vivieron durante ese periodo. Y a partir de ahí se inicia un periodo de crisis del marxismo en el que todavía podemos encontrarnos. Pero es una crisis que desde mi punto de vista responde a cuestiones políticas más que a la transformación cultural de la posmodernidad. Del mismo modo que cuando la Comuna de París en el siglo XIX fracasó, ahí el marxismo y en general el movimiento obrero vivió una derrota histórica muy importante que no respondía, no se debía a la modernidad, aunque estábamos en el periodo de la modernidad. Entonces, yo creo que la posmodernidad, como tampoco es una ideología, no debe entenderse como un rival, como un contendiente para el marxismo. Es más bien el campo de batalla que la cultura del capitalismo ha decidido actualmente, el campo de batalla cultural. Y dentro de ese campo de batalla, el marxismo debe seguir teniendo su función y su actuación. Porque en todo caso, por mucho que cambien los valores culturales y por mucho que se modifiquen los planteamientos de las corrientes marxistas, y con esto ya acabo, considero que el marxismo sigue estando vigente como horizonte cultural del capitalismo, como definía Sartre, es decir, como culminación de lo que puede crear el capitalismo a nivel político, a nivel ideológico. Y mientras exista la posibilidad de que unos seres humanos exploten a otros, mientras exista esta tendencia a que se anteponga la ganancia, el aumento de los beneficios por encima de la supervivencia del propio planeta, mientras se pueda convertir en mercancía a un ser humano y se le pueda comprar y vender para que pueda sobrevivir, mientras todo ello exista, el marxismo seguirá siendo necesario. Seguirá habiendo historiadores, historiadoras y personas de toda índole que sigan queriendo analizar el pasado para transformar el presente y para acercarnos al futuro. Y nada más, muchas gracias. Quería comentar una cosa. Como ha salido Wallerstein, a mí, porque antes habéis preguntado cuál, a mí desde luego el Concal de Orquiabone me parece importantísimo leer de la historia del siglo XX de Hobsbawm, que me parece un monumento que nos gustaría a todos hacer una historia del Imperio Romano como la historia del siglo XX de Hobsbawm. Pero como ha salido Wallerstein, que tiene muchísima más relación con Marx de lo que aparentemente podría tener, Wallerstein realmente lo que nos está ofreciendo es un nuevo instrumento renovado, muy marxista. Aunque no, ni él mismo lo decía, ni ha sido considerado, porque viene de la sociología y por lo tanto es un híbrido,
pero sí que nos está permitiendo un instrumento maravilloso de análisis. Y en ese sentido, analizando con la idea del centro, periferia y semiperiferias, pues yo que durante buena parte de mi vida he pensado que nos estábamos estabilizando, ahora con ese instrumento sí que realmente pienso que estamos cerca del conflicto fuerte, por dos razones. Una, porque yo no estoy de acuerdo con que China no sea el centro, está desplazándose a pasos agigantados hacia el centro y eso va a generar un conflicto mundial. Es decir, porque quien está en el centro, digo, a nivel de un sistema, o quien es oligarquía, jamás va a dejar su posición de forma amable. Va a ser con conflictos. Eso claramente nos lo ha definido Marx de forma clara. Es decir, nadie cede alegremente el poder. El poder se lucha y China lo está luchando con todos los medios. Entonces, a nivel global, Wallenstein nos permite entender esas cosas. Porque sí que es cierto que ahora tenemos un sistema global. Yo he intentado utilizar ese método, esos instrumentos para Roma, en el que el Imperio Romano era un imperio mundo en sí mismo, pero no es un imperio mundo primero, y incluso creo que hay un sistema, pero no es global, es mediterráneo, se mueve en un ámbito, pero es que ahora sí que es global. Entonces, yo creo que sí que veremos, desgraciadamente más pronto que tarde, serios conflictos ligados a esa lucha en el ámbito del sistema. Y luego, desgraciadamente, la teoría marxista, bueno, yo no me refiero, cuando hablo de marxismo me refiero más a la teoría política, el materialismo histórico me refiero a la metodología histórica, que están íntimamente relacionadas, pero sí que hay un elemento que es clave, que cuando se agudizan los conflictos es cuando se producen las rupturas, que pueden ser revolucionarias de un tipo, de otro o no. Pues es interesante que, ligado pero no necesariamente a la posmodernidad, sino a la crisis de una parte del capitalismo, curiosamente, producida por el neoliberalismo, es un agente, para aquellos que os gusten las revoluciones, yo no estoy muy convencido de que quiera vivir una revolución, porque cuando vives una revolución es terrible, quiere decir, hay mucho conflicto y tal, pero quizá el principal aliado de la próxima revolución es el neoliberalismo. El neoliberalismo agudiza de forma brutal, quita todos los amortiguadores que le sirven al capitalismo para sobrevivir, le quita todos los miedos al poder económico, y quizás esa será el mejor acelerante de conflictos que vayamos a tener. De hecho, a partir del 2008 se hace muy evidente y no se ha frenado. Estamos en la vagoneta para abajo, es decir, no se ha mejorado ostensiblemente la situación. Entonces, la crisis en Europa, la crisis en Estados Unidos y tal, va ligada también a una concentración masiva de poder económico cada vez más en menos manos. Entonces, eso, vinculado o relacionado, o por otra parte, relacionado con el caso del sistema y la aparición de China, bueno, yo creo que nos pone en el horizonte conflictos tremendos. No sé si estoy hablando de 20 años, 50, en términos históricos el tiempo va por encima de las generaciones, igual no lo vemos, pero no es alentador lo que está pasando en términos económicos desde los 70, que es cuando aparece el neoliberalismo tal y como lo tenemos, que lo has dicho tú. Sus elementos de representación son Thatcher y Reagan, pero no nos engañemos, o sea, la ultraderecha actual no es fascista en términos económicos, es ultra neoliberal, es una cosa un poco curiosa, y es neoliberal hasta la socialdemocracia, lo cual le quita el calificativo de socialdemócrata. Eso va a agudizar brutalmente las contradicciones.
Sí, pero el hecho de que China entre en escena y tal, pero en el fondo si se provoca una crisis es entre dos países, entre capitalismo entre sí. O sea, quiero decir, porque China es capitalista y si va a desplazar a Estados Unidos, en el fondo y eso va a provocar una crisis, es una guerra entre capitalistas. ¿En qué sentido eso propiciaría una revolución? No, yo no digo que genere una revolución, genera un conflicto mundial, una guerra mundial o un conflicto mundial. Y eso de que China es capitalista, no tengo duda. Es decir, China no sabemos lo que es. Podría ser, es decir, en términos políticos, no es coherente con la evolución del... Es decir, no es una democracia, por lo tanto, en términos económicos yo no tengo tan claro que, por lo menos es un capitalismo totalmente distinto al neoliberal, en el que hay un peso brutal del Estado y tal. Y luego habría un tercer agente, porque yo he dicho, el neoliberalismo agudiza, China aparece, y aunque sé que está demasiado de moda y a lo mejor nos está... A mí la aparición de inteligencias artificiales y tal, y que nos quite de lo que vivimos, que debe ser nuestra mano de obra, ¡guau! Es decir, es un nuevo elemento que no... a mí lo que me interesa es que el instrumento para interpretar eso sigue siendo válido, el instrumento del materialismo histórico, con nuevas herramientas vinculadas a las teorías de los sistemas mundiales de Wall Street, etcétera, para leer. Nosotros somos historiadores, tenemos que leer lo que está pasando. Vale, pues esos instrumentos para mí son los más válidos para leer. La cuestión política yo no la tengo nada clara, nunca la he tenido, y porque no soy político, pero leer sí, y la lectura que nos está dando estos instrumentos es interesantísima. Lo de China y Estados Unidos, o China y el centro del sistema ahora mismo, no será una revolución, será una conflagración mundial, porque Estados Unidos no lo va a permitir, lógicamente. De hecho, Rusia es un epifenómeno, es interesante. No es el centro del conflicto, Rusia-Ucrania o Rusia-Occidente. No es eso. Pasa que no tienen armas nucleares. Y yo, el tema de China, bueno, ya he visto que Miguel Ángel había levantado la mano. Yo, bueno, quizá debatir el carácter de China, si es capitalista o no, nos llevaría a centrarnos en ese debate y bueno, no sé. Lo que sí que creo, lo que está pasando con China, por lo que comentaba Adrián y también por lo que decía Jaime, yo creo que China está viviendo un proceso más o menos similar al que vivió Estados Unidos durante el siglo XIX. Estados Unidos venía a ser un país de la semiperiferia, venía a ser una colonia británica. Después se desarrolló como país semiperiférico, con una dualidad económica entre un sistema más esclavista en el sur y un sistema más comercial, etcétera, más desarrollado en el norte. Estados Unidos, hasta que no resolvió ese conflicto, digamos, productivo, y hasta que no, con la guerra civil, ya se decidió completamente por un modelo basado en el comercio y posteriormente en la industria, no se desarrolló como país central. Entonces Estados Unidos fue un país que pasó de ser semiperiférico a ser central, y después ya, en el siglo XX, pasó a disputar la hegemonía mundial con Alemania en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que China está en ese proceso. China es un país que está pasando de la semiperiferia al centro, con la idea de disputar la hegemonía mundial a Estados Unidos. Yo lo que no tengo claro es que haya abandonado ya esa situación de semiperiferia, porque veo que aunque en términos absolutos tiene mucho desarrollo económico, en términos per cápita, ese desarrollo económico no es... O sea, quiero decir, la renta per cápita en China es más o menos similar a la de Cuba. No es comparable con la de un país europeo, occidental o de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, es una cuestión interesante. En cualquier caso, yo sí que creo que si no hacemos nada para evitarlo, y para mí lo que podemos hacer para evitarlo es acabar con el capitalismo, sí que al final acabará ocurriendo un conflicto mundial, porque el capitalismo, y eso también lo plantea Wallerstein, tiene de forma cíclica guerras mundiales para disputar la hegemonía. La primera fue en el siglo XVI entre Holanda y el Imperio Español, la segunda fue en el siglo XIX entre el Imperio Napoleónico y Gran Bretaña, y la tercera fue la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Entonces, pues bueno, ha pasado un siglo más o menos,
pues ya va tocando otra si no hacemos nada. Cuando mueran. Miguel Ángel, o sea, si No, quieres bueno, decir- había pedido la palabra antes, pero bueno, ya se ha debatido mucho y no quiero alargar el debate, ¿no? Y tampoco. No, sí, justamente planteaba, cuando hablabas de la periferia, en qué situación considerarías Cuba, y yo creo que ya, perdón, China, y ya se ha respondido un poco, ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras es evidente que el retraso que tenía China sobre Occidente y sobre el imperialismo norteamericano y europeo es enorme, ¿no? Lo que es evidente es que en los últimos 30 años esa diferencia, ese desequilibrio se está limitando muchísimo, y es previsible que en los próximos 20 años o 30 años pues seguramente se alcance el nivel europeo sin duda, estadounidense posiblemente, ¿no? Yo, de todas maneras, la pregunta sería: ¿cuáles son entonces, desde vuestro punto de vista, la fuerza revolucionaria? Es decir, si China, que hizo una revolución socialista con todos sus defectos en un estado agrario, es capitalismo como cualquiera. Si en Europa, digamos, la fuerza revolucionaria ya no son la clase obrera, son los autónomos. ¿Quién son los componentes que van a ponerse, que van a organizarse, y con qué fuerzas, con qué correlación de fuerza en el mundo, con qué aliados? Porque evidentemente el imperialismo es muy fuerte, ¿no? La OTAN es muy fuerte. No se van a dejar, como se decía, por las buenas ceder sus privilegios. Y entonces, ¿quién son las fuerzas a nivel nacional e internacional que pueden contrarrestar ese poderío ahora en el mundo, y de qué manera y en qué plazos, ¿no? Un poco sería por ahí, ¿cómo lo ves? Yo creo que estamos a la hora de ver la situación mundial, estamos en una situación parecida a la que me refiero en ese sentido, en el sentido de qué fuerza tiene la clase obrera, a la que podía haber antes de la Revolución Rusa. Ahí uno se podría preguntar: ¿cuáles son nuestros aliados? ¿Cuál es nuestra fuerza? Pues bueno, nuestra fuerza son las organizaciones que tengamos, de las organizaciones populares, los sindicatos, los partidos, etc. No había un país como tal. También digo que los movimientos revolucionarios saben distinguir la contradicción principal de lo secundario, y saben a veces encontrar aliados en gente que luego serán sus enemigos. Quiero decir, igual que Alemania ayudó a trasladar a Lenin a Rusia, China puede ser un apoyo en determinados momentos para un movimiento revolucionario que actúe en contra de la OTAN, sin que eso signifique que China sea socialista. Igual que China es un apoyo para Cuba actualmente, sin que eso, desde mi punto de vista, signifique que China sea socialista. O sea, tener apoyos internacionales debido a los conflictos entre los propios países capitalistas, porque esa es la ventaja que nos da el capitalismo, que los capitalistas se pelean entre ellos, y eso nos genera posibilidades de abrir brechas, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue un ejemplo de eso, de un conflicto entre estados capitalistas que permitió la Revolución Rusa. Entonces, yo no digo que no exista posibilidad de alianzas internacionales por parte de los movimientos revolucionarios. Eso es independiente de considerar a China socialista o no. Son cosas distintas. Sí, muy brevemente, por discutirte una cosa. La renta per cápita no sirve, porque Estados Unidos no tiene la renta per cápita que aparece en los números. Es decir, la renta per cápita es una división, pero la riqueza en Estados Unidos no se corresponde, o sea, la riqueza que tiene la población de Estados Unidos no se corresponde con su renta per cápita. Muy buena parte de la riqueza en Occidente está concentrada en las oligarquías, y si quitáramos esa riqueza, el resto de la población tendría una renta per cápita ridícula. Entonces, como cada vez se va ampliando esa brecha, o sea, el dato no está maquillado, y el dato, lo que tú dices, tiene razón, es decir, la renta per cápita de China es baja y la de Estados Unidos, no, la de Estados Unidos es igual de baja. No es igual de baja, pero es muy baja. Y la nuestra está bajando, porque las diferencias sociales se van ampliando. Por lo tanto, yo no lo utilizaría como único referente, o por lo menos tengámoslo en cuenta. Y voy a introducir
Porque ¿quiénes son las fuerzas revolucionarias? Ya están aquí. Lo que pasa es que votan a Trump, votan a Meloni. O sea, en Estados Unidos, el principal enemigo del sistema son los votantes, no Trump, son los votantes de Trump. Lo que pasa es que Trump ha sabido leerlo mejor que la izquierda y ha sabido agruparlo y tal, pero eso es cuestión de poco tiempo, porque cuando no les den lo que quieren, porque en realidad las fuerzas, no sé si revolucionarias o desestabilizadoras, o a mí me gusta denominarlas, las que agudizan el conflicto, es el hambre, es la desesperación. Y estoy hablando en términos económicos. Otra cosa es quien sepa leerlo y quien sepa llevarlo. Es interesantísimo. Yo hablo del caso italiano porque lo conozco bien, que lo sepa llevar Meloni o Berlusconi, tela, que es o Trump en Estados Unidos. Pero es simplemente porque circunstancialmente manejan grupos de comunicación y pueden, pero en el corto plazo vale, pero en el largo plazo o se mejora el nivel de vida de esa gente que sí que eran clase media, bueno, más o menos en los años 60, 70 y 80, pero han dejado de serlo, o cuando dejen de tocar la puerta de Trump, porque Trump no les va a dar eso, lo tocarán en otra, pero la desesperación estará detrás. Y eso es desesperación, quiero decir. Y eso es lo que yo no veía en los 90, y no se veía. Y por lo tanto, la posibilidad de una agudización del conflicto o una revolución, lo pensaba que era, y lo hemos hablado una vez. Yo ahora no lo veo así. Por eso digo que a partir del 2008 las cosas han cambiado mucho. Y ahí sí que entra China. Porque los que le votan a Trump, de Detroit, por ejemplo, están así porque su fuerza de trabajo ya no vale nada. Porque eso se produce en la otra parte del planeta. Por eso digo que la ecuación sí que cuadra. China no está fuera de la ecuación. Y si ahora empieza a aparecer inteligencias artificiales, etcétera, bueno, pues es otro agente de generación de riqueza que va a ir solo a unos pocos. Pero los que no tengan esa riqueza o son agentes de conflicto. Afirmo lo que dices por la simple razón. Los que somos de un pasado industrial, el calcer, el textil, el plástico y tal, son, digamos, los afectados por la globalización. Son la gente que en el 2008, de la 2010, sufrió un ERE de haber estado trabajando desde la EGB, o sea, que va a los 14 años, hasta los 52, 53, es terrible. De repente, trabajando en la misma empresa, los cuidan. Esa gente es la que está votando Vox. Y esa gente a la que nosotros la izquierda no hemos visto. Nos hemos quedado por aquí. Que no hace falta Instagram, es que aquí en las comarcas centrales lo tenemos y lo vivimos. Pero con los toros no se les va a pasar el sofocón, ¿vale? Entonces, Vox probablemente sea una fiebre, pero si no se mejoran los niveles de vida, esa gente seguirá pidiendo y cuando no tiene nada que perder, lo pide de otra forma. Quería preguntar, desde el análisis político, económico del marxismo, esta fuerte corriente migratoria que estamos viviendo desde los países periféricos o semiperiféricos hacia los más centrales, que va justificando políticas neoliberales mucho más feroces, incluso cercanas al fascismo, como estamos viendo en Italia, por ejemplo, como respuesta ante las corrientes migratorias, desde el análisis marxista, desde la observación marxista, ¿cómo se valora esta situación? Que muy lejos de China, estamos viviendo en Europa y en Estados Unidos. ¿Cómo Marx, que era un visionario, ya preveía esta situación paradójica de que el fracaso de las revoluciones o el escaso éxito de las revoluciones en América Latina y las que no se han producido, desde luego en África, están llevando a un incremento de las tesis políticas más reaccionarias
y quizá más neoliberales. Desde el ámbito marxista, desde los observadores historiográficos, ¿cómo se está viviendo esta situación? ¿Cómo se analiza esta situación? Desde mi punto de vista es una cuestión muy compleja, desde luego. Lo que sí que plantea el marxismo, y bueno, Wallerstein de hecho estudia un poco la relación entre, hay un libro que era, no recuerdo bien, pero bueno, como no sé qué, raza y clase, un título similar a otro de Angela Davis, que un poco analiza la relación entre el racismo, el capitalismo, el rechazo a la inmigración, etc. En el fondo, la respuesta más sencilla sería que existen impulsos, o sea, quiero decir, existe propaganda por parte de la clase capitalista para fragmentar a la clase trabajadora y generar un enfrentamiento entre los trabajadores de diferentes países, cuando evidentemente tienen un interés común y esa idea de verse amenazados por los trabajadores que vienen del extranjero obvia que es el empresario que se está beneficiando de la situación, que es el empresario que está contratando un trabajador extranjero a cambio de un bocadillo para que recoja fresas en lugar de contratar a un trabajador español. El hecho de que existan esas corrientes migratorias tan fuertes, yo creo que sí que se relaciona con el periodo del capitalismo en el que estamos, con ese capitalismo tardío, que se caracteriza ya por la imposibilidad de seguir creciendo de manera sostenida. O sea, desde los años 70, desde la crisis de los años 70 del capitalismo, hemos vivido un proceso que, a diferencia del anterior, del 45 al 70, es un proceso de crecimiento económico. En cambio, a partir del 70 estamos en un periodo en el que cada poquito tiempo vivimos una crisis económica fuerte, luego hay una medio recuperación y luego otra crisis que nos deja peor de como estábamos antes. O sea, cada vez vamos en un sentido de empeoramiento, porque ya parece que el capitalismo ha alcanzado sus límites de desarrollo, porque hay unos, como decía Jaime y tal, hay unos que quieren subir, como es el caso de China, y nadie quiere bajar, ¿no? Y ya no hay más mundo al que expandirse. Cuando pasaba eso antes, pues se colonizaba África o se colonizaba Asia e incluías nuevas áreas dentro del capitalismo. Ahora ya no queda planeta por colonizar. Entonces, esa imposibilidad de crecer del capitalismo crea lo que se llama la población sobrante, y crea cada vez una población sobrante más numerosa, una población que ya no encuentra un encaje productivo, y esa población es la que decide desplazarse de unos países a otros. Entonces, el hecho de que la inmigración haya sido tan masiva justamente en estas últimas décadas y no durante los años 50, 60, etcétera, que siempre ha habido migraciones, pero no eran tan numerosas, y además el hecho a su vez de que los trabajadores de los países que reciben la inmigración también estén viendo sus condiciones de trabajo y de vida empeorar, y también se estén viendo en el peligro de convertirse ellos también en población sobrante, hace que se generen esos choques entre el trabajador autóctono y el trabajador migrante, que evidentemente son funcionales para la supervivencia del propio capitalismo. Mientras existan esos choques, no va a existir el choque que tiene que existir, que es entre los trabajadores en su conjunto y entre los empresarios. Sí, brevísimamente. Yo aquí creo que discuto la mayor. Esto es como Securitas Direct. Es mentira que estén ocupando nuestras casas, es mentira que suba la delincuencia. Jamás en España hemos tenido niveles de delincuencia tan bajos. Pero se dice, se repite, y entonces la gente compra alarmas. Es mentira que haya un gran flujo migratorio. Está todos los días en los telediarios, pero no tiene, en volumen, no tiene nada que ver con el superflujo migratorio del 19 hacia América, es decir, en absoluto. Y es más, España, el flujo migratorio de españoles de los años 50, 60 hacia Europa, etcétera, en términos proporcionales fue mucho más grande que el que se está produciendo desde la África subsahariana y tal. Y sobre todo, pensémoslo, que somos 8.000 millones, por lo tanto, en términos estadísticos, el flujo es menor. Encima sería una salvación que abriéramos las puertas y acogiéramos esa mano de obra, porque el problema no está en eso. El problema es que quien está utilizando ese argumento, que es la oligarquía, lo que quiere es que nosotros, en mi caso no, yo soy profesor universitario y ya, pero nosotros
no aspiremos a ser clase media, o como se le quiere llamar, o tener trabajos de profesores, de trabajadores, de asalariados, y nos vendamos por un bocadillo. Es más fácil que se venda por un bocadillo la población inmigrante. De hecho, quien desgraciadamente tiene que trabajar en la fresa, tal cual, en realidad lo que se está intentando es que sea la población nacional, por así decirlo, la que baje ahí, cosa que no queremos. Digo queremos porque nosotros somos los mismos, no voy a hablar en tercera persona, son nuestros hijos, y por otra parte, porque eso es un elemento que sirve para aglutinar a la población sobrante. Es decir, la población sobrante es un peligro para el sistema. Cada vez hay más población sobrante, pero no es sobrante porque no haya trabajo tal cual, sino porque no hay riqueza. Es decir, si el problema no es del trabajo, el problema es que cada vez hay menos riqueza que repartir entre la población, porque hay mayor concentración. Con lo cual, en el fondo, lo de los flujos migratorios, de verdad, si nos vamos a los datos, no es tan importante el fenómeno, y sobre todo en términos absolutos. China no genera ningún flujo migratorio. Todavía está en un flujo migratorio interno, ¿vale? Entonces, digo, porque no todo es Europa. Vale, si no hay ya más cuestiones, ya llevamos un buen rato debatiendo, así que hay una. Vale, digo. Mi duda simplemente es un poco simple, pero yo llevo con la cuestión si se puede combatir de alguna manera el control neoliberal que tiene de los medios y de las plataformas, porque se ve en mi día a día, en mi escuela, he visto que planteando ciertos pensamientos marxistas o de materialismo dialéctico, hay un rechazo completo desde personas que con cuestiones secundarias como la del género o del machismo suelen ser progresistas, de repente sacan conclusiones del neoliberalismo extremo, del neoliberalismo que nos presenta partidos como Vox o como, bueno, en Estados Unidos los republicanos. Yo aquí tengo una visión un poco, o sea, yo creo que evidentemente la influencia en los medios de comunicación es fundamental, pero creo que ha habido en el contexto de la aparición de Podemos y demás, se dio un valor muy fuerte a la comunicación, ¿no? Desde mi punto de vista se sobrevaloró el peso del papel comunicativo, etcétera, que es importante, no lo estoy negando. Pero yo creo que el peso comunicativo tiene que ser una consecuencia de tu peso organizativo. Es decir, el primer paso es organizarse, el primer paso es crear estructuras que sean nuestras, que no sean de ellos. No meternos en sus estructuras, no conseguir que Pablo Iglesias, en aquel contexto, cuando todavía Podemos estaba a punto de fundarse y tal, el objetivo no es conseguir que Pablo Iglesias pueda colarse en las tertulias de La Sexta o de Cuatro o tal, y a partir de ahí genere un prestigio, un tal, que le permita montar un movimiento político y tal. Porque eso, desde mi punto de vista, es muy frágil, porque estamos creciendo a espaldas de nuestros propios enemigos. Entonces, enseguida se nos van a quitar de encima cuanto puedan, y los mismos medios de comunicación que ocuparon a Pablo Iglesias, luego lo han reventado, lo han machacado hasta conseguir que haya bandas de fascistas en la puerta de su casa insultándole. Y eso lo han hecho los mismos medios que en su momento le dieron cuerda. Igual que a Yolanda Díaz, los medios le han dado cuerda contra Pablo Iglesias, pero ahora le van a empezar otra vez a machacar como hicieron con él. Entonces, yo creo que tenemos que intentar generar estructuras organizativas nuestras, espacios que sean donde nosotros tengamos el control, nosotros como clase trabajadora, como el pueblo. Y esos espacios deben crear sus movimientos o sus espacios de comunicación. Es un proceso más lento, es un proceso con menos amplitud, así donde no te permite un salto rápido, pero yo creo que es mucho más sostenido y te permite un crecimiento más sólido, es un proceso más sólido. Entonces, yo siempre sometería todo, pero también sometería la cuestión comunicativa a la organización, a la creación de espacios organizativos de la clase trabajadora que sean suyos, donde ella tenga el poder dentro de esos espacios y a partir de ahí generar su propia comunicación. Estás totalmente en contra. Yo no lo sé, pero
construir una cañonera mediática como está haciendo Pablo Iglesias ahora, que creo que no lo van a dejar, pero tal, me parece interesante. Puede ser complementario. Sí, sí. Bueno, pues si ahora sí que ya hemos terminado, hay una película